Muy bienvenidos, estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios. Lo vamos a hacer el primer inicio de discipulado. Las principales características de los nacidos de Dios. Nuestra voluntad y nuestro placer pasan a ser el hacer la voluntad de aquel que nos liberó del imperio de las tinieblas hacia la luz maravillosa. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel, cuando Dios rescató, Dios quería que cada persona pudiera tener una característica de nacido de Dios, de reconocimiento de Dios, un reconocimiento de su poder, de su fuerza, un reconocimiento de temor, de amor, de compasión. Y vamos a seguir leyendo en las Escrituras, en el libro de Mateo 4:23. Vamos a entender por qué tenemos que tener pasión por las almas. Dice así la palabra de Dios: todo siervo de Dios alimenta dentro de sí el mismo sentimiento de su Señor. ¿Y qué sentimiento dirigía a nuestro Señor? Dice el texto sagrado: recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. Eso lo vamos a estar buscando en el libro de Mateo capítulo 24:23. El ministerio del Señor Jesús estaba fundamentado en los 3 puntos: enseñanza, prédica y manifestación del poder a favor de los enfermos. Este trabajo fue iniciado inmediatamente después de él. Él fue bautizado de las aguas, el Espíritu Santo y el fuego en el desierto. Quiere decir que ni bien fue preparado por el Espíritu aprobado, él partió hacia los lugares más solitarios y oscuros en búsqueda de las almas perdidas. El aspecto más evidente en el convertido es la sed de almas, es decir, el ardiente deseo de darles a los más lo mismo que recibió de Dios. Todos los nacidos de Dios, de Él sin excepción, tienen el deseo de ganar a su semejante para el Señor Jesús. Esta es la primera manifestación de los nacidos del Espíritu. Y hay más: solamente ellos están insatisfechos mientras los demás no nazcan del Espíritu. La verdad es que muchos predicadores se dan por satisfechos cuando las personas aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Pero quien nació de nuevo sabe que eso no es suficiente. Debe existir un sincero arrepentimiento para que el Espíritu Santo pueda operar en el nuevo nacimiento. Mientras eso no suceda, la obra apenas es paja. O sea, cuando viene el calor de las persecuciones, se quema y se dispersa, tal como las cenizas en el viento. Pablo sintió este problema y dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Inmediatamente después de su conversión, siguió el ímpetu de su fe y fue en búsqueda de almas. Es el espíritu de los que realmente nacieron de Dios. Es imposible experimentar los placeres del mundo venidero y callarse. El propio Espíritu Santo nos impulsa a compartir su gozo con los demás. Pablo no se quedó esperando ninguna profecía personal, ninguna visión o preparación espiritual. Tampoco le preguntó a alguien con qué más experiencia si debían ir o no en búsqueda de los gentiles árabes. El texto bíblico dice que él fue inmediatamente. ¿Quién le había ordenado o autorizado para ir a predicar entre los gentiles árabes? Nadie, aparentemente. Pero lleno del Espíritu Santo, él partió según la voz que le fue sobrenatural, porque es la voz de Dios. Puedo recordar cuántas veces mis superiores espirituales me trajeron para que no fuera a predicar el Evangelio, y como temía ser condenado rebelde, me quedaba esperando. Probablemente estaría esperando hasta hoy si no hubiera tomado la actitud de seguir la voz de la fe. Creo que muchos nacidos de Dios han sido extremadamente cuidadosos en cuanto a la obediencia a sus respectivos líderes espirituales. De esa forma, esconden sus talentos y de una cierta manera cooperan con el reino del diablo
pero según Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque estos sean profundamente espirituales. La visión que hemos recibido de Dios en cuanto a las almas es la siguiente. El mundo es el campo de guerra entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Los de la luz han recibido instrucción y dirección del Espíritu de Dios para rescatar a los que están en tinieblas. Respecto a eso, los de las tinieblas instruyen a sus hijos a que destruyan a los de la luz. Solamente quienes se encuentran permanentemente en el altar están en acción de ganar esta guerra. Los que están en el atrio pueden auxiliar a los que encuentran en el altar. Cuando el creyente no es nacido del Espíritu, su corazón es egoísta y no se preocupa por los demás. Pero cuando es nacido del agua y del Espíritu, su corazón hierve por ayudar a las personas y del deseo de ganar almas para su Señor, pues entiende que nació para salvar. Número 2. Renovación de la mente. El Espíritu Santo también es responsable por darnos la misma mente que imprimió en su Hijo Jesús, exclusivamente con el objetivo de realizar a través de nosotros lo que Él realizó a través del Señor Jesús. En realidad, la única forma de conocer a Dios y su plan de salvación es a través del trabajo desarrollado por el Espíritu Santo en nosotros. Como sin embargo podría Él usarnos sin nuestra mente? Imposible. Él necesita llenarla con sus pensamientos a fin de que podamos saber cuál es la perfecta voluntad. Fue con ese propósito que el Espíritu de Dios inspiró al hombre santo a que escribieran la Biblia para, a través de ellos, instruir a todo ser humano en el camino de la vida. Es importante remarcar que la Biblia, sin la unción del Espíritu Santo, es solo libro de historia. Para poder servir a los propósitos de Dios necesita ser leída bajo la orientación del Espíritu de Dios. De otra forma, se volverá solo letra y la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Siendo así, su interpretación no podría ser de otra fuente, pues es necesario que el propio autor ejemplifique exactamente lo que él quiere decir. Porque si cada uno la interpreta a su manera, ¿cómo podrás conocer realmente el verdadero sentido? Es por esa razón que existen falsos profetas, falsos pastores, falsas iglesias e innumerables religiones, pues inspirados por espíritus engañadores y mentirosos, muchos han interpretado la Biblia a su manera, sacando provecho para sí mismos, llevando las almas al mismísimo infierno. ¿Cómo podremos conocer la interpretación correcta? Es juntamente por lo que el Espíritu Santo nos fue enviado para guiar hacia toda la verdad de acuerdo al Señor Jesús, que lo prometió en Juan 16:12 al 13. La Biblia es una colección de 66 libros que contienen la revelación de Dios para los hombres. Ellos fueron escritos por lo menos de 36 hombres durante un periodo de 1500 años. Estos hombres, cuando escribieron sus respectivos libros, fueron poderosamente inspirados por el Espíritu Santo, al punto de que todas las palabras quedaron perfectamente colocadas dentro de la exacta expresión de la mente de Dios, tanto que el propio Señor Jesús la utilizó a los mismos detalles dentro de su ministro terrenal. Entre aquellos hombres dirigidos por el Espíritu de Dios para escribir la Biblia, habían reyes, agricultores, pastores, un abogado, un pescador, un médico y un cobrador de impuestos. Aunque hayan sido personas simples, de su mayoría la inspiración divina es infructuable. No hubo, no hay y jamás habrá quien capaz de aprobar lo contrario a lo que la Biblia afirma. El propio Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo podemos buscar en Mateo capítulo 24, versículo 25. La mente de Cristo o la palabra de Dios no solo crea una unidad de fe, sino también nos hace partícipe de la naturaleza divina, permitiéndonos el derecho a pensar y actuar libremente, de acuerdo a nuestra propia voluntad. La mente de Cristo nos
no nos impone ninguna restricción, tampoco nos obliga a ninguna actitud contraria a la nuestra. Por lo contrario, nuestra voluntad y nuestro placer pasa a ser de hacer la voluntad de aquel que nos libró del imperio de las tinieblas, su luz maravillosa. Y sobre todo, eso fue a través de una fe pura y simple como lo es la fe sobrenatural. La mente de Dios no nos esclaviza al punto de quitarnos la libertad de hacer lo que queremos. En realidad, nos deja aún mucho más libre para tomar nuestras propias decisiones, ya sea a favor o en contra de Dios, y Él, en ninguna hipótesis, nos impedirá que hagamos algo que le sea contrario. Este es el amor inconmutable que el amor del ser humano nos tiene capacidad de entender, a no ser por una convicción muy fuerte que brota desde el interior, la fe sobrenatural. Número 3. Rectitud. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Al dirigirle estas palabras, los cristianos estaban siendo quemados vivos y lazados en las arenas romanas para ser devorados por leones y tigres. El apóstol Pablo deja bien claro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues Él ya estamos justificados. Además de esta, es una pregunta que todo ser humano debe hacerse a sí mismo. ¿Estoy en Jesús? ¿Le pertenezco a Él? ¿Mi vida está en Él? Sepa, amigo lector, amigo que me escucha, que existen dos tipos de personas en el mundo: aquellos que están en Cristo Jesús y las que no pertenecen en Él. Para las personas que pertenecen al Señor Jesús ya no existe condenación, pues fueron justificadas por la fe y absueltas por el Padre porque lo aceptaron como Señor y Salvador. La salvación es gratuita, pero para mantenerla es necesario renunciar a uno mismo, a nuestra propia carne, voluntad, concupiscencia, deseo, vanidades, y mantener nuestro pensamiento ocupado en las cosas de Dios. Y pocos son los que permanecen en su presencia. No alcanza solo aceptarlo, es necesario vivir de acuerdo a su palabra. No basta que estemos en Cristo Jesús hoy, es necesario permanecer con Él mañana y siempre. Para eso es necesario que vivamos según la voluntad de Dios a través de la fe sobrenatural. Para mantenernos en su presencia es necesario un sacrificio continuo de nuestra parte. Medite bien en lo que dice la Biblia Sagrada, afirma que solo hay salvación para aquellos que están en Cristo Jesús. Es necesario sacrificar la propia voluntad, de lo contrario jamás lograremos pasar por la puerta estrella que conduce a la salvación. 4. Diferenciación. Número 4. La diferencia. Aquello que permanece en Dios tiene su imagen y semejanza y es diferente a aquel que no le pertenece al Señor Jesús. Pues es nacido del Espíritu y tiene un semblante espiritual y su actitud es diferente. Existe una gran distinción entre el nacido del Espíritu y el nacido de la carne. Esas diferencias han sido señaladas por el comienzo de este texto. En cuanto a eso, Pablo dijo: por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. La incorrupción. En 1 Corintios 15:50. Esto comprueba que la persona que está llena de emociones en el corazón actúa su fe según lo que está sintiendo. Y por esto jamás conquistará el reino de Dios, aunque sea una fe devota. Tarde o temprano, si no nació de nuevo, va a explotar, se va a enojar, va a irar, va a tener malos pensamientos. He visto muchos ejemplos que jamás hubieran esperado ver, personas que en otro tiempo fueron muy usadas para ayudar a otras personas. Sin embargo, por no ser nacidas de Dios, vivieron una fe emotiva y solo se sustentan durante mucho tiempo para convivir al lado de personas espirituales, iluminadas, entre comillas, por la luz de los demás. Vivieron basadas en la fe emotiva. Son como la luna, que solo reflejan la luz del sol. Si falta la luz solar, la luna se apaga, pues no tiene luz propia. Por quien es nacido de Dios tiene luz propia.
No necesita a nadie para vencer y conquistar lo que determina en su corazón. Es perseverante en su espíritu y sabe que cuanto mayor lucha, mayor es la victoria. Por eso está listo para luchar. Aquel que es nacido jamás es derrotado o fracasado, lo que no sucede con los nacidos de la carne. Estos son fracasados porque la carne es terrenal y por ser terrenal es podrida y susceptible a las debilidades y a las circunstancias de este mundo. Me refiero a la carne del corazón, el sentimiento y del alma. En ningún pasaje bíblico Dios hace distinción entre el alma y el espíritu, corazón y mente. Por eso tenemos que hacer una buena evaluación. Cuando el apóstol dice en 1 Corintios 2:16, para nosotros tenemos la mente de Cristo, significa que tener la mente de Cristo es tener el Espíritu Santo. Y eso es la base de todo cristiano alcance su objetivo. Usted ya debe haber leído lo que Jesús dijo muchas veces. Quien tiene oído para oír, oiga. Y el que no estaba hablando de los oídos físicos, sino estaba hablando de los oídos espirituales. Porque quien es espiritual y es nacido del Espíritu tiene los oídos y los ojos espirituales. No importando quién piense que es carnal, si la persona es del Espíritu es. Pero los de la carne piensan como la carne, imaginan y identifican cosas de la carne. Y usted, amigo lector, ¿cómo está su vida? ¿Cómo usted nos escucha? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo usa su fe? ¿Su fe es emotiva o es espiritual? Porque si tiene una fe emotiva, usted no es nacido de Dios. De esta forma sus sueños son sofocados por un corazón engañador y jamás se realizará. Pero si usted es nacido de nuevo, entonces está apto para oír la voz de Dios y comprender su palabra, porque usted es espiritual, maduro. Pues el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Solo así usted verá el sueño tornándose en realidad. Que Dios y el Espíritu Santo de Dios te bendiga. Que este discipulado que estás haciendo pueda abrir tu mente a lo que es nacido de Dios y lo que es nacido de la carne. Primer paso para todo ser cristiano que quiere tomar su cruz y seguir los caminos de Cristo. Quien quiere seguir para una mente renovada. Es las primeras características de los nacidos de Dios. Una, tener pasión por las almas. Si usted no tiene pasión por las almas, usted tiene que pedirle a Dios que Dios le dé el espíritu para tener pasión por las almas. No simplemente de evangelizar, de ayudar, de amar, de cuidar, de sojuzgar, de ayudar, de perdonar, de hablar, de callar y de hablar. Cuando usted tiene pasión por las almas, usted tiene el don de ser nacido de Dios. Y dice la palabra de Dios, este es el primer paso para ser nacido de Dios. Segundo paso, usted tiene que renovar su manera de pensar. Dice el apóstol Pablo, cambiará vuestra manera de pensar y cambiará vuestra manera de vivir. Si usted no tiene una renovación de la mente, mi amigo, usted está en un pequeño problema. Usted va a querer salvar almas, pero si usted no está en una renovación de su mente, usted tiene un problema muy grave con Dios y usted lo tiene que arreglar hoy. Dice en la palabra de Dios, usted tiene que ser una persona recta. No importa cuántas personas critiquen de su vida, cuántas personas piensen mal de usted, cuántas personas con espíritus engañadores hablen de usted. Usted tiene que ser una persona recta, con rectitud. Sí tenemos fallas, sí tenemos errores, pero cuando tenemos un espíritu correcto, en la rectitud, como decían Romanos, el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando usted está en Cristo no hay condenación. Cuando usted está en Cristo, usted es consciente que usted es un embajador de los cielos. Usted no va a andar en pecado, usted no va a andar en enemistad, usted no va a andar en corrupción, usted no va a andar en adulterio. Pero cuando usted no es de Cristo, usted va a andar en todas esas ideas. Y cuando usted no tiene una renovación de su mente, usted lo que va a pensar mal de todo el mundo. Usted tiene que tener rectitud, saber
que si esta persona es correcta o no, caminar con esa persona, seguir al lado de esa persona. Y otra, tiene que tener diferenciación. Número 4, diferenciación. Usted tiene que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo que produce la mente produce malos pensamientos y buenos pensamientos. Usted tiene que tener